Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Es la madrugada del viernes 20 de agosto del año 2010. En el bar Bengala, en la colonia Roma de la Ciudad de México, suena como todas las noches la música que hace bailar a los asistentes. El Bengala es un after, uno en que su dueño se prodiga haciendo de DJ, donde circulan las bebidas y se abrazan los habituales después de una cena o una fiesta. En sus paredes hay fotografías y firmas de celebridades y famosos que alguna noche han pasado por ahí. El Bengala es un clásico. Sentado en una mesa tomando un trago, está el abogado Óscar Paredes. Aquel hombre que llegó a la casa de Alejandro Martí inesperadamente, antes de que el secuestro de Fernando fuera público, diciendo que su hijo, el de Paredes, acompañado de su escolta, había sufrido un secuestro similar meses antes de que secuestraran a Fernando Martí. Quería ayudar, dijo. Sospechaba que eran los mismos los que habían secuestrado a su hijo que a Fernando Martí. Pasó los días en aquella casa durante la negociación y cargado de varios celulares hablaba con policías, investigadores y ministerios públicos colaborando con las necesidades de los Martí. A estos animales los vamos a agarrar, Alejandro, le dijo varias veces. Después del asesinato de Fernando, la Procuraduría del Distrito Federal acusó a todos sus detenidos, también del secuestro del hijo de Paredes y su escolta. A todos. Sí, según la Procuraduría, eran víctimas de la misma banda. Son las 4 de la mañana. A esa hora, las puertas del Bengala están cerradas. Un automóvil se estaciona frente al bar. Se bajan dos individuos que tocan la puerta. ¡Llegó el taxi! El custodio que cuida la puerta los escucha y abre para verlos. Fuerzan su entrada. Van directo a la mesa de Paredes y disparan. 7 veces. Con pistolas 9 milímetros. Un empresario y su escolta que están en la mesa contigua resultan heridos. Óscar Paredes está muerto. Los asesinos salen del bar. Corren hacia otra esquina donde se suben al automóvil en el que desaparecen. En el Bengala, todos son gritos y gente que sale despavorida. La noticia recorre las redacciones y los teléfonos de los reporteros. Asesinato en el Bengala, en el corazón de la ciudad, ahí donde los chilangos gustan de pasar las últimas horas de sus noches. Apenas unas horas después, ya de mañana, se aparece afuera del bar el procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Conocida la relación de Paredes con los casos de secuestro, la prensa interroga al funcionario. Mancera responde: no hay elementos para vincular el homicidio con dicho proceso, el de Martí. Las líneas que nosotros vamos a ver en este momento tienen que ver con algo que pudiera relacionarse con su actividad profesional, empresarial, o con algo que nos aporte dentro de su círculo cercano, que hubiera recibido algún tipo de amenaza. Óscar Paredes estaba citado a declarar una semana después en el proceso por el secuestro de su hijo, que la autoridad había relacionado con el plagio de Fernando Martí. Ahora está muerto. ¿Cómo terminará la investigación que inició Mancera sobre el secuestro y asesinato? Yo soy Carlos Puch
Y esto es Escándalo Mexicano. El caso del plagio y asesinato del joven Alejandro Martí se enreda cada vez más. Hay 2 investigaciones y 2 procesos con diferentes presuntos culpables. En el expediente de la Procuraduría del Distrito Federal, el supuesto líder de la banda ya está muerto, y su supuesta cómplice, Lorena, ha logrado mostrar frente a los jueces la falsedad de los testigos en su contra y que ella estaba en Acapulco cuando sucedieron los hechos. Aún así, el proceso en su contra y de otros arrestados por la policía capitalina sigue. Hoy sabemos que el jefe de la banda conocida como La Flor es el señor Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias El Apá. En el expediente federal, los arrestados comienzan a confesar frente al Ministerio Público. Confesiones que tiempo después dirán que fueron forzadas por la policía. Los procesos causan fricciones entre el gobierno capitalino, encabezado por Marcelo Ebrard, del PRD, y el gobierno federal, que preside Felipe Calderón, del PAN. En medio de ese desbarajuste, poco se sabe o se aclara sobre el asesinato de Fernando. Su padre, Alejandro, crea una organización, México SOS, para exigir a las autoridades actuar responsablemente y ayudar a otras víctimas. Las autoridades capitalinas y las federales, cada una por su parte, detienen presuntos culpables que cada vez que pueden acusan tortura y alegan su inocencia. Así pasan los años, y las conclusiones de ambas autoridades siembran más dudas que certezas. Luis Manuel Castillo Renterías era uno de los encargados de montar los falsos retenes. A los petricolés se les atribuyen al menos 14 casos de secuestro, principalmente de hijos de empresarios. Este es el tercer y último episodio de Martí. ¿Nadie es culpable? Es 1 de agosto del 2013. En la revista Nexos se publica un amplio reportaje investigado por los alumnos de la materia de periodismo jurídico de la maestría de periodismo del CIDE. Se titula La aberración judicial de las 2 güeras, que describe que hay 2 mujeres acusadas del mismo crimen, de ser la misma persona en el rapto de Fernando Martí, Lorena González Hernández y María Elena Ontiveros. Dice el reportaje en su parte medular: durante años han mantenido uno de los asuntos más bizarros del que muchos abogados tengan memoria. En 2 juzgados, en 2 competencias, la federal y la local, tiene como acusadas y procesadas a 2 mujeres por cometer el mismo acto, por ser la misma persona. De ser la mujer güera que hizo el alto al automóvil de Martí, descrita por Cristian Salmones, su escolta. En aquel retén, según coinciden todos los testigos citados en ambos expedientes, solo había una mujer. ¿Cómo es posible que haya 2 mujeres acusadas por el mismo hecho y a punto de ser sentenciadas? El mismo día en que se publica el reportaje, Alejandro Martí es invitado a Milenio Televisión para hablar del tema. Esa noche, en la televisión, dice Alejandro Martí: he estudiado y tú conoces mi esto. No tengo un elemento para decirte qué fue. En cambio, al otro lado, te podría hacer un libro de qué fueron, cómo fueron y por qué fueron. Dice en referencia a María Elena Ontiveros. Alejandro Martí dice esa noche estar convencido de que los responsables del secuestro no son Sergio Humberto Ortiz Juárez, el Apá, ni Lorena González Hernández, la Lore, como señalan autoridades del Distrito Federal. Y termina: no quiere decir, y te lo estoy diciendo ahorita, que no sean secuestradores. No secuestraron a mi hijo. Esa misma noche, Miguel Ángel Mancera llama a Milenio y a otros diarios intentando desvirtuar lo dicho por Martí, pero se niega a desmentirlo en público. El caso,
armado por la Procuraduría Capitalina, se cae a pedazos. Es 18 de julio del 2015. Lorena González Hernández lleva 6 años y 10 meses en prisión. Jesús Ubando López, juez 32 en materia penal del Distrito Federal, determina la libertad de Lorena. La razón: la Procuraduría Capitalina presentó conclusiones no acusatorias. Ahora, Miguel Ángel Mancera, el ex procurador que acusó a Lorena y a otros por secuestrar y asesinar a Fernando Martí, es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las explicaciones las tiene que dar su procurador, Rodolfo Ríos, que atribuye la conclusión de su oficina a los nuevos criterios, dice, del sistema penal acusatorio. Lo único que el agente del Ministerio Público Capitalino tenía que hacer en ese caso, que se extendió 7 años, era presentar conclusiones no acusatorias, porque no tuvo suficiente evidencia para demostrar responsabilidad en el secuestro. El abogado de Lorena anuncia que buscarán la reparación del daño por vías legales. Un par de meses después de su liberación, Lorena González Hernández regresa a ocupar su plaza en la Secretaría de Seguridad Pública, la misma que tenía cuando fue falsamente detenida, acusada de ser la güera en aquel infame retén. Es el 10 de octubre del 2019 en el Museo de la Ciudad de México. Han pasado 11 años del secuestro y asesinato de Fernando Martí. El patio central está lleno de sillas con invitados. Delante de ellos, los protagonistas del evento aguardan sentados frente a una pantalla con el nombre de Lorena y su fotografía. En el centro está Lorena Hernández, licenciada en Derecho, que trabajó por más de 15 años en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Seguridad Pública, hasta que en septiembre del 2008 fue detenida y encarcelada 6 años y 10 meses. Hoy está sentada al lado del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, de la Procuradora General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y del magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la capital. La procuradora Godoy toma la palabra. Hoy reconocemos públicamente, con convicción ética, la responsabilidad institucional para reivindicar el honor de Lorena González Hernández por los hechos acreditados contra el sistema de procuración y administración de justicia que violentaron sus derechos humanos. De frente, con todo respeto, admito el reconocimiento de responsabilidad y ofrezco una disculpa pública al honor de Lorena Hernández González y a su familia por las afectaciones ocasionadas por la violación a sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, libertad personal, al debido proceso, a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia, a tu vida privada, Lorena, a tu dignidad, documentadas en la excelente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los asistentes están de pie, aplauden. Lorena sonríe, agradece, se abraza con la procuradora. Toma la palabra el presidente de los jueces de la capital. El Poder Judicial continuará reforzando todas las medidas necesarias para realizar juicios justos, breves, transparentes y eficaces que abran los cauces de la justicia en forma igualitaria para todas las personas. Por eso es mi responsabilidad ofrecer una disculpa pública y una promesa. La promesa de empeñar todos los recursos a nuestro alcance para consolidar
la profesionalización en materia de derechos humanos y género. Toca el turno a Lorena, que toma con una mano el micrófono y recuerda que le fabricaron delitos y que apela a que no haya más víctimas como ella. Los delitos que le inventaron: ser parte de la banda que secuestró y asesinó al joven Fernando Martí, hijo de Alejandro, aquel que en 2008 había retado a las más altas autoridades del país a que si no podían resolver el problema de inseguridad y justicia, renunciaran. Aquel que había provocado al jefe de gobierno de la Ciudad de México a tomar el reto de decir que él sí podía, y cuyo gobierno había detenido a Lorena, quien hoy, 11 años después, recibe una disculpa pública del gobierno de la Ciudad de México. Y no, nadie renunció. Este 10 de octubre, Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Miguel Ángel Mancera es senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Cuando el evento en el museo está a punto de terminar, un grupo de personas lo interrumpe, pidiendo justicia para sus familiares. Se trata de los hermanos Cañas Ovalle, 11 años encarcelados sin sentencia por el mismo delito. Supuestos cómplices de Sergio Humberto Ortiz Juárez, ahora muerto, y Lorena González Hernández, ahora exonerada. Ellos son acusados de haber cuidado al joven Martí. Sus familiares exigen justicia, que no llega. Aunque como Lorena, el resto de los imputados clamará por su inocencia y acusarán a las autoridades de falsedades, tortura y corrupción. Es julio del 2009. Noé Robles Hernández está frente a la Policía Federal, en la otra investigación, como uno de los responsables del secuestro y asesinato de Fernando Martí. Tiene 31 años. Frente a él hay un ministerio público. Cuenta que desde 1988 pertenece a varias bandas de secuestradores. Hace en su declaración un recorrido de varios de sus secuestros. Recuerda los nombres, las casas donde los tenían. Se incluye en la banda que secuestró a la actriz Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi. Dice que un amigo le presentó a Abel Silva Petricholet, líder de una banda con la que realizó aún más secuestros. En esa declaración detalla la planeación del secuestro del joven Martí. Narra la mañana que lo detuvieron, junto con su escolta y su chofer, y a dónde los llevaron. Insiste en más de una ocasión que lo que ha leído en las noticias ese día es falso, que a Lorena no la conoce, que la verdadera güera que hizo el alto en el retén es María Elena Ontiveros, que no entiende por qué Cristian Salmones, el chofer, único sobreviviente del secuestro, dice lo que dice. Hacer la aclaración específicamente sobre el chofer, el escolta del niño Fernando, el cual dijo que no me reconoce, que no conoce mi voz ni a mi persona. Aún así dice que sí conoce la casa de seguridad. Yo la rentaba, yo la habitaba. Entonces es contradictorio que él pueda reconocer la casa, pero no a la persona que la habitaba, que en ese caso soy yo. Él estuvo conmigo. Confiesa que fue él quien asesinó a Palma, el chofer de Fernando. Dice que la orden que había recibido era ejecutarlo a él y a Salmones. Me encargué de ejecutar al señor Palma. El Rommel y el Frank se encargaron de ejecutar a Salmones y lo dejaron vivo. Lo echamos en la cajuela de un carro de ese, el Corsa color gris. Como lo dije hace un rato, todavía respiraba cuando lo echamos a la cajuela. Aún así, con su corbata todavía intenté asfixiarlo.
Yo, mi persona. En mi familia tengo algo que le pertenece a Cristian, por eso no puede afirmar que no fui yo quien lo secuestró. Él no puede afirmarlo. Está mintiendo, que no fui yo la persona que lo llevó. El día que lo secuestramos de la camioneta al cuarto de seguridad, yo lo bajé, él me vio. Es julio del año 2020. 11 años después de aquella declaración de Noé Robles frente a un Ministerio Público Federal. El periodista Ricardo Rafael publica en su columna del diario El Universal que ha recibido una carta de Noé que lleva todos estos años en prisión, aún sin sentencia. Reproduce algunos fragmentos. Yo no viví ninguno de los hechos que se me imputan. No sé cómo hayan pasado, pero lo que sí puedo probar es la forma en que actuó la Secretaría de Seguridad Pública Federal para involucrarme. Sé que es muy complicado que en unas cuantas líneas logre que usted perciba todo lo que está manchado en este caso. Ni aún leyendo todos los tomos de todos los procesos, podría determinar el grado de daño que me hicieron. Dice ahora Noé que es inocente. Es agosto del 2016. María Elena Ontiveros sigue en la cárcel acusada por la justicia federal de ser parte de la banda que secuestró a Fernando Martí. Y a ella en particular se le imputa ser la güera, que detuvo la camioneta el día del secuestro. Desde el día de su arresto, se ha hecho público un video en el que ella confiesa y describe sus acciones de aquel día. Ontiveros manda una carta a una asociación civil canadiense cuya misión, dice, es defender la verdad y la justicia. La carta está hecha a mano. En mi caso, se me condenó ante una sociedad como la peor de las delincuentes, ya que fui presentada ante todos los medios de comunicación, violándome el derecho de la presunción de inocencia, además de haber sido torturada física y emocionalmente para declararme culpable en un video, el cual se transmitió a nivel internacional, estigmatizándome como una secuestradora. En un segundo destruyeron mi vida. Me quitaron el derecho de estar al lado de mi hijo, de verlo crecer. Un pequeño que en ese tiempo contaba con solo 5 años y que padeció el rechazo y humillaciones de quien me llegó a conocer. Mi familia fue intimidada y por temor a las represalias se alejó de mí. Solo he contado con el apoyo de una de mis hermanas, pero ella está muy enferma. Mi madre falleció 1 año antes de mi detención. Yo sé que si ella viviera haría todo lo que fuera para verme libre. Hubo ocasiones en las que me llegué a sentir muy sola. Pensaba que a nadie le importaba, pero no es así, porque en este lugar lleno de tristeza conocí a 2 maravillosas mujeres, 2 guerreras. Son 6 años los que llevo luchando por demostrar con hechos todo lo contrario de lo que me acusan. Y aunque he tenido muchos obstáculos en mi defensa, tengo la plena confianza que algún día conocerán realmente el ser humano que soy. Se despide, firma, con admiración y respeto, María Elena Ontiveros Mendoza. Ahora también dice que es inocente. Es junio del 2011. En la prisión de Tepic, en Nayarit, José Luis Romero Ángel está preso por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. Romero Ángel era el director policíaco encargado de la seguridad de la zona del aeropuerto de Ciudad de México cuando fue detenido, antes del arresto de la supuesta Banda de la Flor, supuestamente encabezada por Sergio Humberto Ortiz Juárez. 2 compañeros policías más fueron con él los primeros arrestos del caso. Ese día, en prisión, decide escribir una carta que enviará a W Radio, al programa de la mañana. Fui detenido en agosto del 2008, acusado de pertenecer con personas que, a excepción de un compañero de trabajo, nunca en mi vida había visto.
a la banda de La Flor que secuestró al hijo del empresario Alejandro Martí. Soy inocente, te lo digo desde el fondo de mi corazón. Si yo tuviera la certeza de que consciente, inconsciente, estúpida o ingenuamente, por error u omisión, hubiera cometido algún delito, no tendría cara para comentarte lo que te escribo. En mi caso personal, me considero un chivo expiatorio. Todo lo relacionado a mí es un invento de la Procuraduría para acallar a la opinión pública y ofrecerle un paliativo ante el justo reclamo de Alejandro Martí, a quien respeto y comprendo en su dolor. Pero no se puede andar por el mundo buscando no quién te la hizo, sino quién te la paga. No existe nada de lo que yo pueda avergonzarme en el ejercicio de mis funciones. Me desempeñé con sobrada honestidad y eficiencia. Quizá por ello logré escalar por mis propios méritos todos los escalafones que contempla la ley del servicio público de carrera. ¿Será por eso que el jefe de gobierno me seleccionó personalmente para que me hiciera cargo, poco antes de ser detenido, de la coordinación del personal operativo del proyecto de autoridad del aeropuerto y terminales terrestres en la Ciudad de México? Pero sorpresivamente, y al más puro estilo kafkiano, hasta en la foto en la que fui reconocido y que recibí de manos del propio Marcelo Ebrard, la utilizaron para exhibirme ante los medios de comunicación como un secuestrador. Hermoso, ¿no te parece? José Luis Romero Ángel también se dice inocente. Es 22 de marzo del 2023. Los hermanos Cañas Ovalle, detenidos al mismo tiempo que Sergio Humberto Ortiz Juárez y Lorena González Hernández, llevan 15 años en prisión sin sentencia. Ellos se han declarado inocentes desde el primer día. El día del perdón a Lorena, sus familiares exigen que sean liberados. Su presunto cómplice, Ortiz Juárez, está muerto y nunca se completó su proceso. Lorena ha sido declarada inocente. Pero hoy, la Fiscalía de la Ciudad de México anuncia que los hermanos han sido sentenciados a más de 100 años de prisión. Dice el vocero de la Fiscalía: en el caso de Noé, fue sentenciado por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de un hombre, así como el secuestro agravado en detrimento de otro hombre y una mujer. En lo que se refiere a Israel N., se le condenó por la comisión del delito de secuestro agravado, también en perjuicio de un hombre y una mujer. Es importante señalar que tanto a Noé como a Israel se les relaciona como integrantes del grupo delictivo conocido como La Flor, dedicado principalmente a actividades delictivas como el secuestro. El vocero da fechas y detalles de los secuestros por los que son sentenciados. Ninguno de los que menciona es el de Fernando Martí. Es 4 de septiembre del año 2022. Han pasado 14 años del secuestro de Fernando Martí. La Fiscalía General de la República anuncia que ha obtenido sentencias condenatorias contra Abel Silva Petricholet, que nunca aceptó su responsabilidad y acusó también tortura en varios amparos. Anuncia también la sentencia contra Noé Robles Hernández. El juez de la causa dictó sentencia condenatoria de 384 años de prisión en contra de Abel y una pena de 380 años para Noé. Además del de Martí, se le relaciona con al menos 4 secuestros más. Son
los primeros sentenciados por el caso Martí. Ese día, Alejandro entra a comentar en el noticiero radiofónico de Joaquín López Dóriga. Para mí, desde ayer sí como que tuve un desguance así, que no sabía cuáles eran mis sentimientos. Tenía por un lado unas ganas inmensas de llorar, otras una alegría brutal, y finalmente lo que entiendo es que pues yo en adelante voy a descansar, Joaquín. Es 24 de julio del año 2023. Alejandro Martí, empresario, padre de familia, activista por la seguridad desde el asesinato de su hijo, creador de la organización México SOS. Muere a los 73 años de edad. Es septiembre del 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha aprovechado el arresto, juicio y sentencia en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos para culpar de la crisis de tráfico de drogas e inseguridad a su más grande enemigo político, el expresidente Felipe Calderón. Ha reabierto investigaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública y ha perseguido desde la Fiscalía a sus ex colaboradores, entre ellos a Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna en sus tiempos en la Secretaría de Seguridad Pública y quien protagonizara los arrestos de la banda de los Petricholet, que destruyó el caso de la Procuraduría de la Ciudad de México. Pero en este día, la ahora Fiscalía General de la República pide a un juez que se realice una audiencia para acusar a Luis Cárdenas Palomino de tortura en el caso de María Elena Ontiveros. Sí, la otra güera. Su razón. En el dictamen pericial del Departamento de Medicina Forense de la Procuraduría General de la República, practicado un día después de la captura, se sugirió que Ontiveros fuera valorada por algún servicio especializado en traumatología para descartar lesiones a nivel costal. Lo anterior porque la detenida tenía equimosis, moretones, en la región malar derecha, mejilla y parte de la cavidad del ojo, y 3 más en la cara lateral derecha del tórax, a nivel del 11º y 12º espacio intercostal. Eso dice el estudio. La segunda güera fue torturada. Dice ahora la misma fiscalía que la arrestó. Su confesión podría ser falsa. Entonces, ¿quién era aquella mujer que en un retén detuvo el auto de Martí y comenzó esta tragedia? Antes de ser asesinado en agosto del 2010 en el bar Bengala, el abogado Óscar Paredes, al que le habían secuestrado a su hijo y que había estado cerca de Alejandro Martí, le escribió un correo en el que le decía: Querido Alejandro, te diré la verdad pura. Vivo solo. Camino todos los días solo. Estoy escribiendo un libro y fundamentalmente mi mayor deseo es que mi familia, pequeña por cierto, viva en un país en el cual pueda caminar libremente en la calle y goce de tranquilidad. Un lugar en el cual la policía sea policía, aunque el delincuente sea eso, delincuente. Estoy muy enojado y con una increíble sed de venganza contra esos cabrones. Y te hice una promesa y seguiré investigando por mi cuenta. No me pidas ahora que pare. Déjame terminar lo que comencé. Permíteme tratar a estos putos como lo que son. No me quites la ilusión de ver en sus rostros algo parecido a esa eterna agonía que hemos vivido quienes hemos enfrentado un fantasma cobarde que por teléfono habla como un poderoso y se escuda en el anonimato y en la pena y el amor de un padre por su hijo. Del asesinato de Óscar Paredes en el Bengala, nunca hubo investigación digna de ese nombre, ni a la fecha ha existido arresto ninguno.
Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. No podemos saber si las conversaciones sucedieron exactamente como las contamos en este episodio. Todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura. Para escribir esta temporada, nos basamos en los expedientes judiciales del caso federal y del caso local sobre el secuestro y asesinato de Fernando Martí. También utilizamos los archivos de proceso y todos los archivos que tuvimos acceso de televisión y radio, así como documentos emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Sistema de Seguridad Pública Federal. Para este episodio fue fundamental el trabajo La aberración judicial de las dos güeras, realizado por los alumnos de la Maestría de Periodismo del CIDE y publicado en la revista Nexos. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Los episodios sobre el caso Martí fueron escritos por mí, Carlos Puch. Salvador Camarena y María Scherer fueron los editores del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción, Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Lewy de Wondery.